pero no cambiaré mis políticas laborales. Vuelve al trabajo, Eduardo. El trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio. Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. El podcast de Arcángel Clam. La defensa del trabajo. México es de los pocos países en el mundo en donde tenemos uno de los sistemas de derecho más proteccionistas a la dignidad humana. Es un derecho de naturaleza social. Este sistema paternalista que busca proteger al hombre y entregarle los frutos de la Guerra Civil Mexicana, mejor conocida como Revolución. Esta serie de derechos está fundamentada en nuestra Constitución política, considerada como una de las mejores en todo el mundo. Estos derechos sociales son el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho económico. Tienen la naturaleza de buscar la máxima protección a la dignidad humana, a la igualdad y a la equidad, buscando siempre el principio de interpretación conforme, que no es otra cosa que obtener el mayor beneficio posible para cada persona en cada uno de sus artículos. Del derecho social emanan instituciones únicas en el mundo que existen en México, como es el caso del Infonavit, un sistema de ahorro patronal y obrero que permite que los trabajadores tengan su vivienda propia, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que da seguro médico tanto al trabajador como a toda su familia. Este sistema solo existe en países del primer mundo, como Francia, Italia y Alemania. Ni siquiera la nación más fuerte del mundo puede jactarse de tener programas o instituciones de esta naturaleza, puesto que sus constantes reformas de corte capitalista y neoliberal han logrado despojar a sus ciudadanos tanto de sus derechos como de sus viviendas, y de todo lo que tenían. El derecho laboral, el que nos compete en esta vez, es uno de los más importantes en México. Se fundamenta en los artículos 5 y 123, que dan fruto a la Ley Federal del Trabajo. El primero asegura la libertad de elegir profesiones de forma lícita, mientras que el segundo señala los beneficios, la duración y tipo de jornada, así como las prestaciones que el trabajador deberá obtener por prestar un servicio subordinado a un patrón. Además le entregará armas como el artículo 9, que le da la libertad de asociación, mientras que el mismo artículo 123 le da el derecho para establecer sindicatos y huelgas, para la defensa de sus derechos laborales. Los derechos laborales no son privilegios que se regalan al trabajador, o beneficios gratuitos. Es el fruto de la lucha obrera a lo largo de los años, huelgas, paros, rebeliones. Su naturaleza no solo es proteccionista, sino que tutelan tanto el capital productivo, la mano de obra y la economía de la nación, puesto que el trabajo no solo dignifica al hombre, sino que hace crecer a la nación, y es el motor del desarrollo total. Una persona sin trabajo u oficio se autodestruye rápidamente. Del inciso 123A nace la Ley Federal del Trabajo, la cual nos compete en esta ocasión. Esta ley tiene como naturaleza no solo defender el trabajo, sino la vida, los principios pro persona y de interpretación conforme a las leyes internacionales en materia de derechos humanos. La reforma laboral. A partir del año 2017, los litigios en materia laboral se resolverán directamente ante los órganos ejecutivos. Desaparecen las juntas de conciliación tal y como se conocen, creando los juzgados laborales y dejando únicamente el nombre como referencia. Desde ahora, la justicia laboral pasa a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deja de estar en manos del Poder Ejecutivo. Los litigios en materia laboral deberían de ser más rápidos. Con la nueva reforma se crean los centros de conciliación y arbitraje que funcionarán en cada estado de la República. Tendrán la facultad de atender de manera obligada todos los conflictos que se susciten en materia local para poder resolverlo de manera conciliatoria. Estos órganos estarán bajo la responsabilidad de los gobernadores de cada estado del país, por lo cual generalmente se encontrarán en los palacios de gobierno o unidades administrativas de cada entidad. Ahora, en la nueva reforma laboral, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia que será obligatoria y deberá de ser fijada de manera expedita. Pueden existir algunas nuevas audiencias de conciliación en caso de que no se haya llegado a un arreglo, y esto será únicamente con acuerdo de ambas partes. Agotada la conciliación se pasará el caso a los juzgados laborales, ya sea local o federal,
según corresponda la materia. El derecho laboral en México inició con la Constitución de 1917, el primer país en incluir en sus leyes los derechos de los trabajadores y la seguridad social. Surgieron también las llamadas juntas de conciliación y arbitraje, con el objetivo de que se resolvieran los conflictos laborales, o sea, los conflictos entre trabajadores y patrones, esto en el ámbito local y federal. Ante un conflicto laboral, las juntas de conciliación iniciaban la presentación de una demanda, emplazaban al patrón, fijaban la audiencia y dictaban el laudo. El laudo no es otra cosa que una resolución, es una resolución jurisdiccional, pero está dictada, según la conformación actual, por un cuerpo colegiado, por un cuerpo tripartita, integrado por el presidente de la Junta, los representantes de los patrones y los representantes de los trabajadores. Surgió la Ley Federal del Trabajo, reformas constitucionales en la materia y juzgados y tribunales que conocían de estos conflictos. Hasta el pasado 24 de febrero de 2017, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas a los artículos 107 y 123 de la Constitución, que establecen la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales especializados. Ahora desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean estos nuevos tribunales y son los que van a resolver si existió o no existió despido, si hay o no hay la razón en un conflicto colectivo de naturaleza económica, si la huelga es legal o ilícita o qué tipo de figura va a suceder. Entonces es un mundo totalmente diferente y estamos en tiempo para también explorar, conocer y aprovechar las experiencias de otros países para ver cuál pudiera aplicarse al caso mexicano. Competencia de los tribunales colegiados y de los jueces de distrito no va a variar, sino de acuerdo con la nueva legislación que se promulgue dentro del año que la reforma constitucional está concediendo a los legisladores para que hagan las adecuaciones correspondientes y dicten la ley secundaria que va a regular el nuevo procedimiento. Hoy, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registra 495,000 asuntos. Solo el 30% está en etapa de ejecución, es decir que el 70% de los casos está sin resolver. Se volvió, como dice el abogado laborista, un paciente de 90 años. Con obesidad, con triglicéridos altos, colesterol alto, presión alta, con muchos problemas en su movilidad y desgraciadamente porque nunca fue al doctor. Nunca le inyectaron la atención debida a las juntas de conciliación y arbitraje. Y eso provocó el colapso. Y le provocó que tampoco le pudieran cambiar o el hígado o el páncreas o le hicieran alguna cirugía mayor porque ya no daba para más. Antes de acudir a un juzgado laboral, habrá una conciliación obligatoria de una sola audiencia. Cada entidad federativa deberá tener su organismo de conciliación. Y en la materia federal existirá el organismo federal que también tendrá encargado esa conciliación en lo que vea los conflictos individuales. Conflictos individuales, pues entre una o dos personas, uno o dos patrones, el número no importa, pero son directamente ante aquellos que contrataron en un momento dado sobre una relación laboral. Atención mexicano. Si existe un arma poderosa para defender los derechos del mexicano de forma pacífica, es la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo. Así que en esta ocasión, plantearé las dudas más frecuentes en cuanto a los derechos de los trabajadores. Esto es algo que de verdad los patrones y los gobiernos no quisieran que tú supieras. Comenzamos. Número 1. Mi patrón dice que no tengo derechos porque no soy su empleado, ni ha firmado ningún papel. La Ley Federal del Trabajo define quién es el patrón y quién es el trabajador. Su artículo 10 dice que el patrón es aquel que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Puede ser de forma física o intelectual. Mientras que el artículo 8 señala que el trabajador es toda aquella persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado.
Para efectos de rapidez o de fluidez en el lenguaje y en lo que estamos oyendo, o en lo que estamos entendiendo, todos los artículos relacionados a continuación provienen de la Ley Federal del Trabajo. Es muy conveniente que usted descargue y la lleve en su celular, o la compre en una papelería. Según los artículos 24, 25 y 26 de la anterior mencionada, para que exista una relación laboral a efectos de la Ley del Trabajo, solamente se requiere una persona que obedezca a otra a cambio de un salario o pago. La relación se da de hecho y de forma tácita sin necesidad de contratos, por lo que un ayudante, un empleado de una carnicería, fonda o tiendita tiene los mismos derechos que cualquier trabajador profesional. Y obviamente, el patrón deberá de observar las mismas obligaciones, por ejemplo, entregarle su salario diario o semanal o preferentemente acordado, así como darle seguridad social y de trabajo, por ejemplo las prestaciones de salud de ley. Número 2. Mi patrón utiliza un contrato para delimitar mi antigüedad. Tengo 5 años trabajando y cada 6 meses me hace firmar un papel. Ahora me quieren correr y me niegan el pago de mi antigüedad y prestaciones proporcionales. La Ley Federal del Trabajo señala que la relación laboral existe desde el momento en que existen los siguientes puntos. Observen bien todos aquellos que manejan contratos anuales o por subcontratación. A. Subordinación u obediencia. B. Un salario en retribución al de una labor intelectual o física determinada. C. Un horario de entrada y de salida. Esta ley señala que la relación laboral se establece como indefinida. Ojo, indefinida. Únicamente tiene fecha de caducidad cuando existe un contrato por tiempo definido o por temporadas. En caso de una relación indefinida, la jurisprudencia en materia laboral señala que la relación laboral no termina hasta que se da por finalizada por medio de un pago basado en los derechos de antigüedad y en los proporcionales que marca la ley sobre la indemnización. Muchas empresas utilizan la figura de honorarios, subcontratación, sociedades laborales, outsourcing y demás para evadir sus responsabilidades o primas por seguridad social. Y todos esos fraudes. Para la ley, todos estos contratos son simplemente una falacia, puesto que la misma Ley Federal del Trabajo establece que estos derechos son de carácter irrenunciable. Es decir, el trabajador aún firmando un contrato no puede renunciar de sus derechos. Para la Ley Federal del Trabajo y las autoridades en materia laboral, el criterio que se sigue es que las empresas siempre van a buscar cómo estafar al empleado. 2.2 y muy importante. Mi patrón me hizo firmar un juego de hojas tamaño oficio en blanco. Ahora me despide y me muestra estas hojas con deudas que nunca pagué, o que nunca hice o que nunca me entregaron, y mi renuncia firmada. Existe jurisprudencia en relación a la firma de hojas en blanco, en las cuales el patrón plasma la renuncia o realiza un fraude por simulación para argumentar deudas del trabajador con la empresa. Pero cuando estas hojas llegan ante conciliación y arbitraje y se pide la carga de la prueba, la Junta desecha automáticamente renuncias voluntarias que el empleado desconoce. Generalmente los laboralistas recomiendan firmar estos contratos con una firma falsa o distinta. El artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo afirma que los derechos laborales son de orden público, por lo que el acuerdo entre privados no producirá efecto legal, ni impedirán el goce y el ejercicio de los derechos, todas aquellas condicionantes de forma escrita o verbal. Esto quiere decir que los derechos laborales son de vigilancia pública, son irrenunciables e inseparables del trabajador. Aún al firmar algún documento o aceptar verbalmente alguna condición, trato injusto, salario más bajo que el normal, o cualquier abuso o explotación por parte del patrón. Sin embargo, estos principios son de impulso público o impulso de parte. Esto quiere decir que, aun cuando la autoridad conozca estos abusos, es necesaria la denuncia o la queja del trabajador ante las autoridades correspondientes. Los contratos, pagarés, recibo de nómina y demás únicamente sirven para generar derecho a los patrones. El trabajador, desde un obrero, rellenador de garrafones, ayudante de mecánico, dependiente o encargado de una mercería o mesería, jornalero, cargador o peón de albañil, que realiza labores de ayudantes en una pequeña obra casera, etc., hasta una persona que te limpia el jardín,
tienen los mismos derechos que un trabajador sindicalizado que tiene un contrato y prestaciones amplias. La falta de contrato, y esto es muy importante de entender, no priva al trabajador de la protección de la Ley Federal del Trabajo. Oye, pero soy trabajador por temporadas, mi patrón dice que yo no tengo derechos. La ley señala que aquellos trabajadores que sean contratados por temporadas tienen los mismos derechos que los trabajadores regulares. Aquí es donde se deslinda el derecho laboral del derecho civil, puesto que la falta de un contrato, consentimiento mutuo y formalidades eliminaría cualquier carga u obligación en una persona o personas, mientras que en derecho laboral solo se necesita lo estipulado en el artículo 8 y 10, es decir, salario, subordinación y un horario de trabajo. Número 3. Soy empleado subcontratado. Tuve un accidente de trabajo y mi patrón que me contrató dice que yo no tengo derecho a prestaciones ni a seguridad social. No importa. La Ley Federal del Trabajo en su artículo número 10 señala que si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Esto quiere decir que a pesar de que existe un contrato con una subcontratadora, como por ejemplo Manpower y todas esas, y que se firman contratos por honorarios o se lleve a cabo cualquier estrategia que busque disminuir las cargas y responsabilidades laborales para un patrón, el patrón que contrata o utiliza los servicios del trabajador es el que será responsable por el trabajador en sus accidentes de trabajo. Cuando se es trabajador de outsourcing y se debe de demandar por derechos o prestaciones incumplidas, se demanda al patrón o al centro de trabajo. Walmart, empresa de educación, guarderías, cafeterías, supermercados en general, las maquiladoras y otros utilizan la figura de subcontratación o asociados para evitar pagar los derechos y evadir responsabilidades con sus trabajadores. Para la ley del trabajo estas figuras no existen y se debe de cumplir con lo que señala la ley. Número 4. Mi patrón vendió la empresa y el nuevo patrón cambió las condiciones laborales. Es común que las empresas traten de evadir seguridad social, Infonavit o entregar las prestaciones como el aguinaldo o utilidades con la figura de la subcontratación. Juntan a los empleados o le dicen al capataz o subgerente que difunde el rumor de que ahora ya no son empleados de la empresa, sino que son empleados de una subcontratadora. Nuevamente, el artículo 10, si el trabajador conforme a lo pactado o a la costumbre utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. En el caso de que haya existido la venta de una empresa y que se pueda comprobar ante los juzgados laborales, la Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 41 que la sustitución de patrón no afectará ni vulnerará los derechos de los trabajadores, puesto que éste acepta los derechos de los trabajadores de forma solidaria, aun cuando compra la empresa. Las condiciones de trabajo se podrán renegociar en el nuevo contrato de trabajo, pero esto será solo después de los 6 meses de instituida la venta de la empresa. En este rubro es importante mencionar que, para efectos de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores por honorarios presentan una relación de subordinación, tienen un horario y reciben salario, por tanto se encuentran en una relación de trabajo y tienen derecho a prestaciones. Muchos empleados contratados por honorarios se dicen a sí mismos sin derechos. Esto es una mentira, y es necesario que acudan a los juzgados laborales o a la Junta de Conciliación y Arbitraje o también a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a exigir sus derechos en caso de un despido injustificado. Reglamentos. En materia de los reglamentos internos de trabajo, estos deberán de ser aprobados por la Profedet y quedarán depositados en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Es decir, un reglamento interno de trabajo no puede ser expedido solamente por una parte, sino que tiene que ser aprobado por la Junta de Conciliación o las autoridades en materia laboral. Número 5 y muy importante. Mi patrón me despidió de forma injustificada. Ojo, porque esto ocurre muchas veces en todo el país diariamente. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo señala que únicamente serán motivos para despido injustificado sin responsabilidad para el patrón las relaciones de revelación del secreto o fabricación de productos, recetas o material intelectual, conductas violentas dentro del centro de trabajo,
golpear o amenazar tanto a compañeros como a jefe dentro y fuera del centro de trabajo o en servicio, robo o daño a la propiedad del centro de trabajo de forma intencionada o por negligencia, la desobediencia directa al patrón o a los subordinados, negarse a usar las medidas de seguridad para su persona y para proteger el centro de trabajo y los empleados, el uso de drogas o presentarse en estado de ebriedad. Sin embargo, para demostrar este tipo de despidos es necesario aportar la carga de la prueba, lo cual analizaremos más adelante. El mayor motivo y el más utilizado por los patrones para despedir a alguien es el de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días. Las justificantes por casos de salud o por estar detenido de forma preventiva por la posible comisión de un delito deberán de presentarse con pruebas de carácter público, como lo son con recetas o incapacidades del IMSS o ISSSTE, o la prueba de que crea conveniente el Ministerio Público aportar en el caso de una condena absolutoria. Aún existiendo las causas antes mencionadas, la Ley Federal del Trabajo señala que el patrón deberá de dar aviso escrito tanto al trabajador como a los centros de conciliación laboral, con el domicilio del trabajador para que sea notificado. Muy importante, el artículo 47, párrafo 15 señala que, si no existe la notificación de forma escrita, que sea fundada y motivada, y entregada personalmente al trabajador o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, no existirá la causa justificada del despido, y que las autoridades laborales determinarán una causa injustificada de despido del empleado, para lo cual el juicio laboral procederá con todo el peso de la ley. Por eso es importante para el patrón elaborar contratos, recibos de nómina y de asistencia. De otra forma se le dificulta probar el cumplimiento de las obligaciones para ambas partes. Sobre el despido injustificado, el artículo 48 señala 2 factores importantes. 1. El trabajador puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante las autoridades en justicia laboral la reinstalación en su puesto de trabajo. 2. El trabajador puede solicitar que se le indemnice su despido injustificado por 3 meses de salario normal, si durante el juicio laboral el patrón no logra comprobar el despido injustificado por las causas antes mencionadas. Todo lo anterior viene a colación por el hecho de que a veces el patrón cambia las condiciones laborales, afirma despedir a determinada cantidad de empleados por causas injustificadas, sin pagarles su indemnización, o pagarla de forma incorrecta, o simplemente no pagar. La ley laboral mexicana es tan proteccionista que en casos donde el trabajador se instala en un puesto con documentación falsa y dura más de un mes trabajando en el cargo, el patrón no podrá despedirlo del cargo sin una indemnización adecuada. 6.1. Eliminar la antigüedad mediante el uso de contratos. Para que se firme un nuevo contrato es necesario que el trabajador sea liquidado conforme a la ley, de lo contrario no se puede iniciar una nueva relación laboral. Por ejemplo, si la empresa arguye que ahora el trabajador pertenece ahora a otro régimen de subcontratación, pero sigue realizando el mismo trabajo y no fue indemnizado conforme a derecho, el trabajador debe de demandar por su indemnización y que se respeten las mismas condiciones de trabajo. Al realizarse el nuevo contrato se pueden renegociar las nuevas condiciones laborales. Otra estrategia para el patrón tramposo es decir que se cambia de lugar el centro de trabajo o que la empresa cierra. En Estados Unidos las empresas se declaran en quiebra y despiden a todos los trabajadores sin ninguna prestación. En México, si la empresa se declara en bancarrota y argumenta no tener dinero para el pago de los 3 meses de salario y de equivalentes en aguinaldo y vacaciones, la Junta de Conciliación y Arbitraje, sea local o federal, ordena un embargo precautorio de todos los bienes, los subasta y realiza el pago al trabajador. El mayor problema en este tipo de procedimientos es que son muy tardados. Sin embargo, la justicia laboral siempre está en manos del trabajador. Incluso en materia del juicio de amparo, el trabajador puede presentar su demanda cuando la resolución de la justicia laboral no le beneficia y hasta cuenta con la suplencia de la queja. Número 7. Diferencia entre finiquito e indemnización. El finiquito son las prestaciones que el patrón debe de pagar en relación proporcional al trabajador cuando la relación de trabajo finaliza por un despido justificado, rescisión del contrato según lo menciona el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el trabajador decide renunciar o cualquier motivo que la empresa considera como válido.
El finiquito es únicamente el pago del despido justificado. Por su parte, la indemnización o liquidación se presenta al trabajador por motivos ajenos a su desempeño dentro de la empresa o centro de trabajo. Hay que mencionar que las cosas se confunden cuando se despide injustificadamente al trabajador, porque cuando se declara como injustificado el despido, el patrón deberá de pagar las prestaciones debidas, entre ellas los salarios caídos hasta por un año. La indemnización únicamente es el pago total que el trabajador recibe por un despido injustificado o fruto de un laudo laboral. El trabajador no solo tiene derecho a los 3 meses de salario, su proporcional de aguinaldo y prestaciones, sino a el pago de sus salarios caídos o vencidos, y también los salarios devengados que hayan transcurrido durante el juicio por un periodo de hasta 12 meses computados desde la fecha del despido, el pago de la prima vacacional y las vacaciones o el proporcional de las mismas, el cobro de las utilidades que se hubieran producido. La ley del trabajo estipula que incluso el trabajador tiene derecho al pago de intereses si no se ha llegado a un laudo. Por eso es que muchos abogados laboralistas aconsejan al patrón que liquide o indemnice al trabajador antes de iniciar un proceso laboral. Abogados que alargan el proceso. La ley del trabajo incluso protege al trabajador en contra de abogados al servicio de las empresas o de servidores públicos que entorpezcan la justicia laboral para alargar el juicio de forma improcedente. Multa de entre 100 a 1000 salarios mínimos y destitución del cargo le esperan a aquellas personas que buscan el beneficio del patrón, pero no del trabajador. En los casos donde se finiquita a la familia de un fallecido por muerte de trabajo, a veces el juicio se alarga por años. Por eso es que los laboralistas están al pendiente de los términos, y por eso es que también conviene tener un abogado privado, puesto que a veces un juicio de esta naturaleza genera entre 1 a 5 millones de pesos, puesto que se tiene derecho a 5.000 días de salario. Por eso es importante que, cuando se nos despide de un trabajo y el patrón alega lo que le da la gana, si creemos que fue injusto, nunca se debe de firmar absolutamente nada. Aunque nos amenacen que no nos van a dar recomendaciones, debemos de acudir a los juzgados laborales o a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esas amenazas que hace la Secretaria de Recursos Humanos o los encargados de Recursos Humanos le dan a ganar miles de pesos por cada firma que obtienen, mientras que tú no tienes absolutamente nada. O por ejemplo, si te iban a pagar 5,000 pesos de indemnización, solo te darán 500. O de los 50,000 pesos que te debían de pagar de indemnización, solo te pagarán algunos 2,000 pesos y adiós. Número 8. Mi jefe me amenaza con acusarme de robo si acudo a la inspectoría o a los juzgados laborales de conciliación y arbitraje. Carga de la prueba. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, párrafo 5, en relación a las garantías penales señala que la carga de la prueba le corresponde al acusador. En materia laboral, la misma carga de la prueba la debe de demostrar el patrón. Esto quiere decir que cualquier conducta desleal, de robo, de maltrato o violencia, deberá de ser demostrada sin que tenga lugar a duda por la ley. En el caso de faltas injustificadas o delitos como la malversación de fondos o el abuso de confianza y otros delitos, es por ello que en materia de derecho laboral, los checadores de asistencia, los depósitos o cheque de nómina, los contratos, las facturas, las cámaras o circuitos cerrados y demás, no se consideran gastos o beneficios para el trabajador, sino como un medio de defensa de los derechos o de los dichos del patrón durante las acusaciones. Es muy común que en una empresa existan robos, e incluso que el trabajador sea acusado formalmente por testigos. Sin embargo, siempre se llega a una negociación, porque los juicios suelen durar de 6 meses a 1 año, o hasta 2 años o hasta 3 años, y quizás para este tiempo el testigo que acusa ya no trabaja para el patrón, y el patrón ya no podrá probar esa acusación, y el juicio laboral será ganado por el trabajador. Así que tendrá que pagar no solamente las prestaciones equivalentes, sino hasta 1 año de salarios caídos. Número 9. Mi patrón me amenaza con no darme carta de recomendación o quemarme, literalmente quemarme ante los otros patrones o ante las otras empresas, si reclamo mis derechos ante la conciliación, la Profedet o los juzgados laborales.
En derecho existe un principio que exclama: donde la ley no distingue, no se tiene por qué distinguir. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en su párrafo octavo señala que el trabajador tiene derecho a solicitar y el patrón despedir una carta constancia escrita relativa a los servicios que prestó para la empresa. Es inconstitucional y en contra de los derechos humanos que los trabajadores que son separados de un cargo no puedan aspirar a nuevos empleos por culpa de una mala recomendación de un patrón anterior, o porque no se les pidió la carta de recomendación requerida. Existen redes de empresarios que incluso manejan listas negras de trabajadores. Según el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, esto está prohibido, al igual que la discriminación por género, raza, edad, sexo o preferencia. Este tipo de amenazas deberán de ser denunciadas ante la Profedet o en la misma audiencia de conciliación. El trabajador deberá de tener el valor de acusar a su patrón. 10. Prestaciones que tiene derecho como trabajador. Según la Ley Federal del Trabajo, en su título de Derechos y Obligaciones, el derecho del trabajador lo siguiente, condensado. 1. La capacitación, instrumentos y material de seguridad necesarios para desempeñar tu trabajo, así como un local e instalaciones seguras para almacenarlos. Tienes derecho a trabajar en instalaciones seguras, ergonómicas, saludables e higiénicas. 2. Permitir a los trabajadores ausentarse para cumplir con su derecho a votar, a formar parte de un sindicato y sus asambleas. Cuando estas personas desean alfabetizarse o estudiar una carrera, también tienen derecho a una beca y deben de tener el derecho a salir para estudiar. Tienen derecho a 5 días de paternidad cuando existe el nacimiento de sus hijos y tomar los días de incapacidad o faltas justificadas necesarias para su recuperación o el desarrollo de las actividades que puedan considerarse justificadas por comprobantes oficiales. 3. Recibir seguro de gastos médicos y salud digna, y cuando existan enfermedades endémicas propias de los riesgos laborales, entregar el medicamento requerido para su tratamiento. No únicamente excusarse en que tienen seguridad social, sino que entregarle el costo de los medicamentos que requiera, así como dar a las mujeres embarazadas todas las distinciones y preferencias que su estado requiere. Tiene derecho a recibir el pago oportuno por riesgo de incapacidad y que el trabajador tenga el derecho de recuperarse en casa sin la obligación de asistir al centro de trabajo a realizar labores distintas. Es muy común que el patrón le diga al empleado que tiene que asistir a barrer, aun cuando la persona se dedique a cargar u otra cosa. Los sobrevivientes del trabajador fallecido en un centro de trabajo por un riesgo de trabajo tendrán acceso al finiquito con todas las prestaciones que marca la ley, e incluso podrán demandar por lucro cesante por la vía civil. 4. Recibir el apoyo del patrón para adquirir una vivienda digna. En caso de que el trabajador acuda de otra ciudad a prestar servicios, el patrón debe de aportar unas viviendas cómodas, higiénicas y saludables para el trabajador y su familia. 5. Salario, aguinaldo, vacaciones. Las prestaciones referentes a horas extras, utilidades y prima vacacional. Las vacaciones se calculan en 6 días a partir de un año y aumentarán en 2 días laborables por año hasta llegar a 12. Las vacaciones no pueden compensarse con remuneraciones económicas, es decir, no te pueden pagar a cambio de tus vacaciones. La prima vacacional es al menos el 25% del salario percibido normalmente y el aguinaldo es de 25 días de salario al menos. 6. Tiene derecho a trabajar en un ambiente sano y saludable y seguro. Este es importante en los estados donde existen afectaciones por sismo, puesto que muchos trabajadores laboraron sin que los dictámenes de seguridad necesarios fueran ejecutados. Tienes derecho al mismo número de sillas, asientos o lugares confortables para tu descanso, recreo y alimentación. Y sobre todo a ser tratado con respeto. Si tu patrón te falta el respeto, te grita o te insulta, tienes derecho a denunciarlo ante la Profedet e invocar la justicia laboral para que sea remunerado. 7. Si el trabajador se separa de su cargo y debe de indemnizarse, se le deberá de haber cubierto la prima vacacional y su aguinaldo, además de lo que marca la ley. El trabajador deberá de ser notificado sobre la salida de sus utilidades durante el reparto de las mismas. 11. Mi patrón dice que no podemos formar sindicatos. Para la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es la unión de 20 trabajadores o más en un mismo ramo u oficio.
Estos pueden instituirse bajo el género de sindicato al realizar una reunión en donde todos firman una asamblea, pase de lista y acuerdan quién será el líder sindical. Esto puede ser tan informal como hacer una carnita asada un domingo y firmar todos juntos un manuscrito que a continuación se llevará a la Junta de Conciliación y Arbitraje. El trámite se inicia en los juzgados laborales y el costo de asesoría son totalmente gratuitos. La ventaja de instituir un sindicato es que podrán elaborar un contrato colectivo de trabajo, negociar su salario y prestaciones, y en caso necesario emplazar una huelga de trabajo. Final. ¿Cómo defiendo mis derechos? A diferencia de otros derechos como la materia civil, penal o familiar, el derecho laboral es de materia social. Esto quiere decir que a pesar de que es necesario contar con un defensor en materia que oriente al trabajador y defienda sus intereses como persona vulnerada, generalmente la justicia siempre está del lado del afectado. Para iniciar un proceso laboral, se debe de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora juzgados laborales. Importante: una vez despedido de forma injustificada, negado la liquidación, aguinaldo y pago, el trabajador tiene un plazo solo de 2 meses con días hábiles computados para interponer su demanda, o de lo contrario le precluye el derecho. El proceso laboral. Todo aquel trabajador que se considere vulnerado en su derecho seguirá este proceso. 1. Acudir a su Procuraduría de la Defensa del Trabajo local. 2. La Procuraduría citará a una audiencia de conciliación tanto al patrón como al trabajador antes de irse a un juicio para cumplir una diligencia conciliatoria. 3. De existir un convenio entre las partes, es decir, que lleguen a un arreglo, este se enviará a la Junta de Conciliación, dando por terminado el conflicto. 4. De no existir un convenio o conciliación, tanto por incompatibilidad o porque el patrón no asiste, la Junta de Conciliación le entablará la demanda laboral debida al trabajador, iniciando un proceso conocido como un juicio laboral. 5. Si el trabajador cuenta con un abogado laboralista, la Junta recibirá la demanda. El derecho laboral y su carácter social obligan a que, en caso de que los conceptos de violación sean deficientes o se omitan las prestaciones debidas, se aperciba al abogado. Por petición del trabajador estos sean subsanados y se emplazará la contraparte a juicio. A veces se avisa al abogado, pero generalmente en la misma junta se corrigen los defectos de la demanda por su cuenta. La jurisprudencia obliga a las juntas a que obedezcan este principio por ley. No se trata de inventar las prestaciones, sino de agregar las peticiones que el trabajador omitió por error. Repetimos el número de Profedet: 01800 911 7877. De lo contrario, y si no existe una mediación exitosa, ambas partes se someterán a un proceso que puede finalizar en un litigio en materia laboral, o también en un arbitraje, donde ambas partes aceptarán someterse a la decisión del juzgado laboral. Si el trabajador no contara con fondos para pagar un abogado defensor, la Junta le asignará uno de oficio. Generalmente en materia laboral, siempre se llega a una negociación inmediata o intermedia. Los trámites que hace un trabajador ante los tribunales laborales para presentar su demanda, ya sea personalmente o a través de su apoderado legal, no tienen ningún costo. Los amparos en materia laboral también son gratuitos y tienen la ventaja de la suplencia de la queja. De igual manera, la tramitación de un procedimiento laboral ante los juzgados laborales no tiene costo alguno. La institución cuenta con abogados de oficio totalmente gratuitos. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es la encargada de orientar y ayudar al trabajador. El teléfono de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo es 01800 911 7877. En este número le canalizarán a la oficina local que le corresponde. Sin embargo, también es buena idea canalizar su caso a un abogado laboralista particular, puesto que a veces se agiliza más el juicio y se obtienen resultados más rápido. Además de que un abogado particular siempre defenderá mejor los intereses de su representado. Este es un mensaje para la clase trabajadora respecto de las recomendaciones que deben seguir al momento de estar siendo
víctimas de un despido injustificado. Muchas de las veces me han preguntado, ¿qué se puede hacer si me despiden? ¿O a qué tengo derecho si me despiden? Cuando el trabajador es despedido injustificadamente, tiene derecho a 3 meses de indemnización, o sea, 3 meses de salario por concepto de indemnización, la prima de antigüedad y también a que se le pague aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si llegara a ser el caso de que te despidan por alguna causal prevista por la ley, es decir, llegaras a ser objeto de una rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, subsiste el derecho a que se te paguen las prestaciones generadas como lo son prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y tus salarios ya laborados, que es lo que nosotros conocemos como salarios o sueldos devengados. Si el despido es fundado en cualquier otra causa de las que no estén previstas en el artículo 47, entonces se presume que es injustificado y por ende tendrás el derecho de demandar liquidación en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente y dentro del plazo que señala el artículo 518, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, que prácticamente alude a que las acciones por despido injustificado prescriben en 2 meses. De igual manera, si eres rescindido laboralmente, debes saber que el patrón está obligado a darte un aviso por escrito de la causa o razón que motive el despido justificado. Si no lo hace, el despido se anula y quedas en la aptitud de demandar el despido injustificado. Gracias por escucharme y hasta pronto.